¡Ey! ¡Ey! ¡Tú! ¿Conoces de la historia del Imperio Carolingio? Si no la conoces, en este video te hablaremos de dónde aconteció su inicio, el auge, al mando de Carlos Magno y la caída de este imperio. Desde sus inicios, la dinastía merovingia había extendido sus dominios a costa de otros pueblos como los alamanes, los burgundios, los frisones y los visigodos. Los merovingios lograron mantenerse en el trono, pero las luchas entre las familias que se disputaban el poder, los conflictos sociales y las dificultades económicas que sucedieron durante los siglos V al VII disminuyeron gradualmente la autoridad de los reyes. Poco a poco, el poder fue pasando a manos de los altos oficios de la corte, como los mayordomos de palacio, a cargo del cuerpo de funcionarios y el jefe de las fuerzas armadas reales, y los condes, encargados de la administración regional. En el año 732, el mayordomo Carlos Martel adquirió gran influencia al derrotar en Poitiers a los ejércitos musulmanes que avanzaban desde España sobre Francia. Su hijo y sucesor, Pipino el Breve, destronó al último rey merovingio y se hizo coronar por el Papa en el año 754. Pipino inauguró el reinado de la dinastía carolingia y inició una alianza entre los reyes y la iglesia. El Papa necesitaba el apoyo del rey Franco ante la amenaza que significaba el pueblo germano de los lombardos, quienes habían formado un reino en el norte de Italia. Una alianza con la iglesia significaba para Pipino convertir en legítima la usurpación del trono merovingio. Por esta razón, tras conquistar parte del norte de Italia, Pipino entregó el territorio al Papa y así se formó el Estado Pontificio. El reinado de Carlos Magno, o también conocidos como Carlos el Grande, fue un periodo fundamental en la historia europea. Carlos Magno fue rey de los francos y se convirtió en el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, al que el Papa León III le otorgó el título en el año 800 después de Cristo y galardonado. El reinado de Carlos Magno duró desde el 768 después de Cristo hasta su muerte en el año 814 después de Cristo. Durante este tiempo lideró una serie de conquistas y reformas que dejaron una fuerte huella en Europa. Su objetivo principal era restaurar la unidad y la autoridad del antiguo Imperio Romano en Europa Occidental. Como conquistador, Carlos Magno expandió mucho su territorio. Su campaña cubrió gran parte de Europa Occidental y Central, incluida áreas que ahora forman parte de Francia, Alemania, Italia y España. Construyó un vasto imperio que se extendía desde el Mar del Norte hasta el Mar Mediterráneo. Además de sus hazañas militares, Carlos Magno ganó fama como gobernante y reformador. Impulsó el renacimiento carolingio. Este es un periodo de renovación cultural y educativa destinado a revivir la erudición clásica y cristiana en su imperio. Fundó escuelas, universidades y alentó el estudio de las artes y las ciencias y fomentó la copia y conservación de manuscritos antiguos. Carlos Magno también llevó a cabo reformas administrativas y legales. Dividió el imperio en condados y marqueses gobernados por las mismas para administrar más eficazmente sus respectivos territorios. Además, promulgó una serie de leyes conocidas como la Asamblea Carolingia, destinadas a mejorar la administración judicial y administrativa del reino. El reinado de Carlos Magno sentó las bases para el desarrollo de la Europa medieval. Su imperio forjó vínculos entre regiones y sentó las bases del feudalismo. Además, su apoyo a la Iglesia Católica y sus estrechos vínculos con el Papa ayudaron a fortalecer el papel de la Iglesia en la sociedad europea. Ahora, la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Carolingio se dio tras la muerte de Carlos Magno, cediéndole el imperio a su hijo Luis I, que falleció en el año 840. Ahora, en el año 843, el imperio fue dividido en tres reinos, los cuales se distribuyeron entre los nietos de Carlos Magno, el reino occidental y el reino central, al igual que el reino oriental. Estos reinos solo perduraron hasta el siglo X. El reino oriental fue el más duradero, ya que con el reinado de Otón I se convirtió en el Sacro Imperio Romano Germánico. Durante este periodo, en casi toda Europa occidental se formó una nueva clase dominante llamada la nobleza feudal. Durante toda la Alta Edad Media, las comunidades de los campesinos libres desaparecieron debido al aumento de las posesiones de los nobles. Esto provocó que en el siglo XI no quedaran campesinos libres. Los señores
laicos y eclesiásticos aprovecharon los poderes que el rey les otorgó, provocando que los campesinos paguen multas aplicadas por delitos apropiándose de sus tierras. Los señores no desalojaban a los campesinos ya que los necesitaban para trabajar las tierras, pero para poder quedarse en las parcelas pagaban una renta. El campesino propietario se convertía en mero poseedor de la tierra. Con esto ya no tenía permitido trasladarse, casarse o heredarle tierras a sus hijos sin la autorización del señor. También debían producir excedentes, el cual estaban obligados a pagarle al nuevo propietario de la tierra. El Imperio Carolingio, de igual manera, fue establecido por Carlos Magno en el siglo VIII. También ha dejado una influencia significativa en la sociedad actual. Aunque el Imperio Carolingio se disolvió posteriormente, sus legados se pueden apreciar en varios aspectos de la historia, la cultura y las instituciones políticas de Europa. En primer lugar, el Imperio Carolingio tuvo un impacto crucial en la consolidación y propagación del cristianismo en Europa Occidental. Carlos Magno, como defensor del cristianismo, promovió la conversión de los pueblos germánicos paganos al cristianismo y estableció estrechos vínculos entre la Iglesia y el gobierno. Esta relación entre el poder político y religioso se mantuvo en muchos países europeos durante siglos y sentó las bases para la influencia continua de la Iglesia en la sociedad. Además, el Imperio Carolingio desempeñó un papel esencial en la promoción de la educación y del renacimiento intelectual en Europa Occidental. Carlos Magno fundó escuelas y promovió la educación formal, lo que llevó a un resurgimiento del estudio de las artes liberales, la teología y la filosofía. Este enfoque en la educación sentó las bases para el desarrollo de las universidades y los sistemas educativos que existen hoy en día en Europa y en muchas partes del mundo. El sistema administrativo y legal establecido por el Imperio Carolingio también ha dejado su huella. Carlos Magno interpretó reformas en la administración pública y la justicia, incluyendo la creación de los condados, comunidades administrativas y la promoción de un código legal más uniforme. Estos cambios contribuyeron al desarrollo de sistemas legales y administrativos más sofisticados en Europa y sentaron las bases para la administración política moderna. De igual manera, tuvo una influencia duradera en las formas de las identidades nacionales europeas. A medida que el imperio se fragmentó y dio lugar a diferentes reinos y estados, se sentaron las bases para las futuras naciones europeas. Los lazos culturales y políticos establecidos durante el Imperio Carolingio influyeron en la formación de los estados y en las relaciones entre ellos, y todavía se pueden observar en las divisiones políticas y culturales de Europa en la actualidad. En resumen, el Imperio Carolingio ha dejado un impacto duradero en la sociedad actual. Su influencia se puede ver en la relación entre el poder político y religioso, la promoción de la educación y el desarrollo de sistemas administrativos y legales más sofisticados. Además, sentó las bases para la formación de identidades nacionales en Europa. La historia y el legado del Imperio Carolingio continúan siendo relevantes y siguen influyendo en nuestra comprensión de la historia europea y en la configuración de las instituciones políticas y culturales en la actualidad.